¿Y si te dijera que el verdadero control no tiene nada que ver con dominar a los demás, sino con someter los demonios que te habitan en silencio? Lo que Tommy Shelby refleja no es frialdad, es un alma que hizo las paces con su oscuridad. Este video no te enseñará técnicas de autocontrol, sino la anatomía secreta del poder interior que Jung descubrió en los hombres que enfrentaron su sombra y no huyeron. Si alguna vez te has sentido dominado por tus impulsos, arrastrado por emociones que no entiendes o preso del caos mental, aquí entenderás lo que el mundo nunca te explicó: cómo alcanzar un estado donde nada ni nadie puede perturbarte. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo un conocimiento, es un espejo que tu inconsciente ha estado evitando mirar. Todos creen que el autocontrol es reprimir las emociones, mantener la calma o fingir que nada te afecta, pero eso no es control, es represión. Y lo reprimido nunca muere, solo espera el momento adecuado para vengarse. Carl Jung lo advirtió hace más de un siglo: lo que niegas te domina. Y Tommy Shelby, aunque muchos lo ven como un hombre frío y calculador, en realidad representa el alma que ha mirado su propia oscuridad sin huir. No controla porque no siente, controla porque ya enfrentó lo que lo destruía. El verdadero autocontrol no viene de la fuerza, sino de la reconciliación con tus demonios internos. Escribe en los comentarios: yo decido mirar mi sombra sin miedo. Tommy Shelby no es un hombre tranquilo, es un hombre en guerra con su pasado, pero ha aprendido a convivir con él. Jung llamaría a eso integrar la sombra. La mayoría de las personas viven huyendo de sí mismas, tratando de ocultar la ira, la tristeza, la culpa o la envidia, pero lo que niegas se fortalece en la oscuridad. El autocontrol no nace del rechazo, sino de la aceptación consciente. Cuando observas tu rabia sin actuar desde ella, cuando reconoces tu miedo sin dejarte guiar por él, te conviertes en alguien que no necesita luchar para dominarse. Has comprendido la raíz del conflicto. La sombra junguiana es esa parte de la psique que guarda todo lo que rechazaste de ti mismo. No solo lo malo, sino también lo poderoso. En ella está tu fuego, tu impulso, tu fuerza vital. Tommy parece invulnerable porque ya ha sentido el vacío de la pérdida, la culpa, la traición. No teme hundirse porque ya tocó el fondo. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El verdadero control no se logra reprimiendo, sino iluminando. Piensa en cuántas veces has sentido que perdiste el control. Una discusión, una humillación, un fracaso. En esos momentos no te domina la emoción en sí, sino la parte de ti que negaste por años. Jung diría que tu sombra se apodera del timón. Tommy Shelby parece actuar desde la razón, pero en realidad actúa desde una conciencia más profunda, la de quien conoce su propio abismo. No lo evita, lo utiliza. Eso es alquimia interior, transformar el plomo del dolor en el oro de la claridad. Muchos quieren el control de Tommy, pero pocos quieren recorrer su infierno. La sociedad enseña a sonreír y fingir estabilidad, pero Jung enseñó lo contrario. Sumérgete en tus contradicciones hasta encontrar lo que realmente eres. El autocontrol no es perfección, es autoconocimiento. Cuando te conoces, tus emociones dejan de ser enemigos y se convierten en mensajeros. Tommy observa el caos y no reacciona. ¿Por qué? Porque ya vio ese caos dentro de sí. Cuando alguien te hiere, lo que te duele no es la ofensa, sino la herida interna que ya existía. Jung decía que el inconsciente proyecta su contenido sobre el mundo y solo cuando reconoces esa proyección, recuperas el poder. Lo que te irrita del otro revela lo que no has abrazado en ti. La psicología profunda explica que el autocontrol es una consecuencia natural del proceso de individuación, el camino en que el ser humano se convierte en quien realmente es. No se trata de ser bueno, sino de ser completo. Tommy Shelby es la metáfora del alma que ha integrado la oscuridad y la luz. No teme su sombra,
la usa como guía. Cada vez que decide no ceder a su impulso, no lo hace desde el miedo, sino desde la comprensión. Cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, se refería a esos patrones que heredamos como humanidad. Miedo, poder, deseo, supervivencia. Tommy los encarna todos, pero con una diferencia. Los reconoce. La mayoría vive dominada por esos patrones invisibles sin saberlo. Pero cuando los ves, dejan de controlarte. El control auténtico no es dominar al mundo, es dominar tu interior. La mente que no ha sido observada es un tirano. Se alimenta de reacciones automáticas. Por eso la calma de Tommy no es natural, es conquistada. Cada silencio suyo es una batalla ganada dentro de sí. Jung diría que ese silencio es la voz del self, el centro unificador del alma. Es el punto en el que dejas de actuar por impulso y comienzas a responder con presencia. Ahora, imagina aplicar esto en tu vida. Cuando alguien te provoque, respira. Observa lo que se mueve dentro. No intentes eliminarlo, solo míralo. Ese acto de conciencia ya es alquimia. El simple hecho de observar transforma, porque cuando te haces consciente, la sombra pierde poder. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente la disuelve. Tommy Shelby representa al ser humano que ha aprendido a escuchar sus demonios sin obedecerlos. No reprime su dolor, lo canaliza. Y eso es lo que Jung llamaría la función trascendente, el punto donde los opuestos se unen y surge algo nuevo. Autocontrol no es frialdad, es equilibrio, no es ausencia de emoción, es presencia en medio del fuego. Muchos confunden autocontrol con debilidad. Creen que ser espiritual es ser pasivo. Jung diría lo contrario. La individuación es un proceso activo, donde cada emoción se convierte en materia prima de crecimiento. Cada rabia es energía que puede convertirse en acción consciente. Cada tristeza, en profundidad. Cada miedo, en sabiduría. El camino del autocontrol, según Jung, no es lineal. Es un descenso a lo más oscuro de tu ser. Es mirar lo que la sociedad te enseñó a esconder y convertirlo en fuente de poder. Es reconocer que tus sombras no son enemigas, sino partes olvidadas de tu alma que piden integración. Y cuando las integras, algo cambia. Ya no necesitas demostrar nada, porque ya sabes quién eres. Dejas de reaccionar al mundo y comienzas a crear desde tu centro. Ese es el poder silencioso que Tommy proyecta. No el de un hombre sin emociones, sino el de un hombre que se pertenece. Hoy puedes empezar ese proceso. No necesitas ir a la guerra, solo atreverte a ver tu propio reflejo. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué emociones temo sentir? Cuando las mires sin juicio, el autocontrol dejará de ser un esfuerzo. Será una consecuencia natural de tu conciencia. Carl Jung nos enseñó que el alma no busca perfección, sino totalidad. El autocontrol es solo una manifestación de esa totalidad alcanzada. Cuando entiendes que luz y sombra son una sola energía expresada en distintos tonos, dejas de luchar contigo. Y ese momento, ese instante en que te aceptas completamente, es el nacimiento de la verdadera fuerza interior. Tommy Shelby no domina su entorno porque tenga suerte o inteligencia fría. Lo domina porque ha trascendido la necesidad de demostrar. Ese es el verdadero núcleo del autocontrol. Dejar de luchar por parecer fuerte y empezar a ser consciente de que la verdadera fuerza no necesita testigos. Jung decía que el alma que ha hecho las paces con su sombra deja de buscar aprobación porque ya no tiene nada que ocultar. Cuando dejas de esconderte, ya nada puede manipularte emocionalmente. El control no surge del poder sobre los demás, sino de la libertad interior de no reaccionar a las trampas de tu propio ego. Mucha gente confunde autocontrol con autocensura. Piensan que deben callar lo que sienten, disimular el dolor, tragarse la ira, pero esa represión no te hace fuerte, te fragmenta. Jung explicó que lo reprimido no desaparece, se vuelve destino. Lo que no aceptas en ti se manifestará afuera una y otra vez hasta que lo comprendas. El control que Tommy demuestra no proviene de la negación,
sino de la observación silenciosa. Él no lucha contra sus emociones. Las contempla y las dirige, como quien conoce el movimiento de una tormenta antes de que comience. Cada persona que te hiere es un espejo. Cada palabra que te irrita es una llave. Jung enseñó que el inconsciente utiliza la vida cotidiana como escenario para que aprendas a verte. Por eso Tommy no reacciona con impulsividad. Cada provocación para él es una oportunidad de leer su propio reflejo. Si logras mirar tus emociones como mensajes, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un laboratorio de conciencia. Esa es la alquimia de la psique. Transformar la reacción en revelación. El autocontrol no se aprende imitando a los fríos, sino aprendiendo a sostener el fuego. Lo paradójico es que cuanto más tratas de ser impasible, más te consume la ansiedad, porque estás reprimiendo la energía vital que busca expresarse. Jung decía que toda emoción intensa es una puerta hacia algo que pide nacer dentro de ti. Si la bloqueas, se pudre. Si la escuchas, te transforma. Tommy no se apaga, se canaliza. Es la diferencia entre una piedra en el río y un río que fluye entre las piedras. El silencio de Tommy no es vacío, es atención. La mente común calla por miedo. La mente consciente calla por comprensión. Ese tipo de silencio no es pasividad, es observación pura. En ese estado, uno ya no reacciona desde la herida, sino desde la presencia. Jung llamaba a eso función del self, el punto donde la psique deja de fragmentarse entre lo que debe y lo que siente. En esa integración, el control surge sin esfuerzo, como una consecuencia natural de la totalidad interior. Tommy parece calculador, pero en realidad ha desarrollado un tipo de intuición feroz, y esa intuición nace de haber estado cara a cara con el caos interno. Jung afirmaba que la intuición no es un don místico, sino la voz del inconsciente hablando en símbolos. Cuando confías en esa voz, ya no necesitas controlar todo. Lo paradójico del autocontrol es que solo aparece cuando dejas de intentar controlarlo todo. Cuanto más aprietas, más se escapa. Cuanto más confías, más firme te vuelves. La psicología junguiana enseña que el verdadero dominio de uno mismo surge cuando el inconsciente deja de ser enemigo. Por eso Jung estudiaba la alquimia, porque entendía que la psique es un laboratorio. En él, los miedos son reactivos, las emociones son materia prima, y la conciencia es el fuego que transforma. Tommy vive dentro de esa metáfora. No teme ensuciarse las manos, porque sabe que la pureza no viene de evitar el barro, sino de no perderse en él. La mayoría busca autocontrol para no sufrir, pero Jung decía que el sufrimiento es el mecanismo del alma para despertarte. Lo que te duele te está enseñando dónde aún te identificas con algo que no eres. El autocontrol de verdad no es evitar el dolor, sino aprender a mirarlo con una mente que no se rompe. Tommy no es fuerte porque no tenga heridas. Es fuerte porque aprendió a sangrar sin perder la dirección. El ego reacciona, la conciencia responde. Esa es la diferencia invisible entre la calma superficial y la serenidad real. Tommy encarna esa respuesta consciente, no porque no sienta, sino porque ha cruzado el fuego tantas veces que ya no teme arder. Jung lo llamaría el proceso de individuación, el camino donde cada experiencia se convierte en herramienta de integración. Lo que antes te desbordaba, ahora te enseña. Lo que antes te hería, ahora te revela. El autocontrol no se entrena repitiendo mantras de calma, sino mirando honestamente lo que te perturba. Jung afirmaba que la mente humana teme más a su propia profundidad que a la muerte. Por eso la mayoría prefiere distraerse. Tommy no huye de su mente, la habita, y al hacerlo se convierte en amo de sí mismo. No necesita demostrar, ni convencer, ni aparentar. Su presencia basta. Eso es poder interior, cuando tu energía no busca validación externa, porque ya se siente completa. Lo que los demás llaman frialdad en Tommy es, en realidad, claridad. Una claridad que no juzga ni se justifica. Jung decía que la conciencia madura ve sin condenar,
porque sabe que toda emoción es un símbolo, no una sentencia. Cuando logras mirar tu sombra sin miedo, la sombra deja de controlarte. Lo que antes era una amenaza se convierte en guía. Lo que antes te dolía, ahora te ilumina. Pero hay un punto más sutil. El autocontrol real no elimina la vulnerabilidad, la abraza. Tommy llora en silencio, no porque sea débil, sino porque no necesita testigos para su dolor. La madurez emocional no se mide en cuánto aguantas, sino en cuán profundamente puedes sentir sin desbordarte. Jung decía que el alma sana cuando puede contener tanto el dolor como el gozo, sin perder el centro. Esa capacidad de sostener ambos extremos es el corazón de la alquimia interior. Y aquí surge una paradoja que pocos entienden. Cuanto más conectado estás con tu emoción, más estable te vuelves, porque ya no te asusta lo que sientes. La represión crea caos, la aceptación crea orden. Tommy no teme su furia porque sabe de dónde viene. Cada vez que la observa, la redirige. No la mata, la transforma. Así funciona la psique. Cuando iluminas una emoción, cambia de forma. Lo oscuro se vuelve fuerza. Lo tenso se vuelve dirección. El autocontrol sin autoconocimiento es una máscara que tarde o temprano se rompe. Por eso Jung insistía en el viaje interior. No puedes dominar lo que no entiendes. Si no miras dentro, la vida se encargará de mostrarte afuera lo que no has querido ver. Tommy no se controla por obligación. Se controla porque entiende. Y la comprensión es la forma más alta de poder. El hombre que se conoce no necesita imponer. No se defiende, porque ya no ve enemigos. No huye, porque ya no teme a su sombra. Tommy refleja esa calma letal que solo tiene quien ya murió simbólicamente varias veces. Jung diría que ha pasado por el nigredo, la fase oscura de la alquimia, donde todo se descompone para renacer. En ese renacimiento interno nace el autocontrol natural, el que no depende de la voluntad, sino del ser. Muchos quieren parecer como Tommy, pero pocos quieren enfrentarse con el silencio que él carga dentro. Porque ese silencio es espejo, te muestra lo que eres cuando nadie te observa. Jung decía que la soledad no es ausencia de gente, sino presencia de uno mismo. En ese encuentro con el yo profundo, lo superficial muere. Lo que queda es conciencia pura, sin adornos. Esa es la raíz del dominio interior. El autocontrol no consiste en ganar todas las batallas, sino en no perderte en ninguna. Tommy no busca victorias, busca claridad. Cada gesto, cada mirada, es fruto de una decisión consciente. No reacciona porque ya entendió que toda reacción es una pérdida de energía. Jung comparaba la energía psíquica con el fuego alquímico. Si lo dispersas, te consume. Si lo concentras, te transforma. Tommy es el ejemplo vivo de esa concentración invisible. Y quizás lo más poderoso, el autocontrol no elimina el caos, lo ordena. Tommy vive rodeado de guerra, traición y dolor, pero mantiene su eje. Eso no es suerte ni destino. Es un nivel de conciencia donde el entorno deja de dictar tu estado interior. Jung lo llamaría autonomía del self, cuando ya no dependes de las circunstancias para ser tú mismo. Desde ahí ninguna situación te arrastra, porque tu centro es más real que el mundo externo. Si sentiste que esta verdad tocó una parte profunda que habías olvidado, no lo ignores. Tal vez tú también escuchas el llamado de la individuación, esa voz antigua que susurra cuando el mundo se apaga. Únete a este espacio de conciencia, donde exploramos los símbolos, los sueños y los misterios del alma humana. Suscríbete y camina con nosotros por el sendero junguiano de autoconocimiento y transformación. Que el self guíe tus pasos por el laberinto de tu inconsciente, hasta que descubras que el centro del laberinto siempre fuiste tú.